El otro tema que me toca dar es manejo de las metástasis cerebrales, ¿sí? La idea de la charla para hacerles una descripción de lo que me parece a mí que les va a servir a ustedes y lo que yo les puedo dar, la información que les puedo dar desde mi disciplina, desde la neurocirugía, tiene dos enfoques, lo quirúrgico fundamentalmente y lo que vamos a ver también en la segunda parte de esta clase, que es la radiocirugía, que es una modalidad que tiene mucha vigencia actualmente para el tratamiento de las metástasis, y creo que esa es una información que les puede ser útil porque es algo que actualmente se está utilizando, que se utilizó clásicamente en el tratamiento de las metástasis cerebrales, pero ahora básicamente tiene muchísima vigencia porque hay toda una nueva historia de la metástasis cerebral, todo un replanteo, todo un nuevo paradigma, las cosas realmente con todo lo que tiene que ver con el manejo del cáncer en general, ha cambiado y está cambiando radicalmente año tras año. Entonces, todo lo que son las clasificaciones, los consensos, los protocolos y cosas que se han escrito en los últimos 10 años, cada año que pasa pierden vigencia o directamente se caen, porque el avance, incluso sobre todo lo que es la quimioterapia para el cáncer, ha cambiado tanto la historia que yo generalmente de lo que le puedo decir, empecé con la neurocirugía en el año 2000, así que empecé con la historia de la neurocirugía de metástasis cerebrales cuando se operaban algunas y la que no se operaba iba a cuidados paliativos, es decir, no había ninguna otra propuesta para el paciente, a la actualidad de hoy en la que prácticamente no se habla de un paciente estadio 4 con metástasis cerebrales como un paciente en estado terminal, es decir, son pacientes que están en pleno proceso activo con respecto a su enfermedad. Entonces ese cambio replantea muchísimas cosas. La metástasis cerebral es una entidad, bueno, todos la conocemos, en lo que es la clasificación clásica, son los tumores secundarios, ¿sí? Para diferenciar los tumores primarios. Y lógicamente lo que hay que agregar, que siempre es muy importante, siempre que vean una lesión cerebral, siempre es una metástasis hasta que se demuestre lo contrario. Eso no cambió y sigue siendo así. Ese es un principio básico para no confundirse en el diagnóstico, ¿sí? Cuando estamos evaluando un paciente, sobre todo cuando estamos evaluando un paciente que tiene, digamos, dentro de la población geriátrica, es un paciente que si hay una lesión, siempre pensar en metástasis. Como yo digo siempre a los alumnos, muchas veces también, o a los residentes, metástasis, 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 ¿sí? No andar pensando en cosas raras. Acuérdense también que lo mismo que les mencioné antes con la clase de estenosis espinal, la resonancia magnética ahora se utiliza como estudio de primera elección, y eso está bien, es correcto. Su paciente se interna, se hace la resonancia el mismo día, es correcto, pero muchas veces empiezan a delirar con cosas raras. No, si hay una lesión cerebral única y si toma contraste, es una metástasis de que se muestre lo contrario. Discúlpeme que eso lo repita tantas veces, pero yo pienso que son esos conceptos que tienen que dar claros, recontra claros para no confundirse, porque cuando uno se confunde con esto, después toma caminos que terminan en cualquier lado. Bien. Otra clasificación también tumores intraxiales, extraxiales, esto para diferenciarlos básicamente de los tumores benignos, es información. Bueno, esto tiene que ver con lo que mencioné antes, siempre primero las metástasis y después todos los tumores primarios del cerebro. Los tumores primarios del cerebro son raros, eso tiene que quedarles claro siempre. Los tumores primarios del cerebro son raros, son patologías no frecuentes, no prevalentes, ¿sí? Entonces siempre uno las tiene que pensar como diagnóstico diferencial de la metástasis cerebral, como descarte, ¿sí? Bueno, esto se sigue manteniendo porque hasta ahora pulmón y mama siguen teniendo están en el top del ranking, no ha cambiado eso en lo que es la epidemiología del cáncer en general. Y después están, yo le digo, son los 6 o los 5, podríamos decir, porque esto no es una entidad etiológica, pero los 5, pulmón, mama, riñón, colorectal y melanoma. ¿Y qué pasa? En melanoma ustedes van a ver que si agarran diferentes poblaciones, incluso dentro de un mismo país o dentro de una misma región, cambia. El melanoma sube o baja. Por ejemplo, si ustedes se van, qué sé yo, no sé, a Europa, el melanoma muchas veces está arriba, casi en segundo o tercer lugar, ¿sí? Bien, eso de todas maneras no cambia la epidemiología más frecuente del pulmón y la mama, ¿sí? Localización de las metástasis cerebrales siempre supratentoriales, ¿sí? 80%. Eso menos frecuente en cerebelo y en tronco. Vamos a ver después algunos ejemplos, pero básicamente son lesiones supratentoriales, ¿sí? Y siempre tener en cuenta esto. Cuando uno habla de metástasis cerebrales, está hablando de cáncer. Entonces tiene que ir un paso para atrás y ubicarse donde está. ¿Por qué es importante decir esto? Principalmente porque estamos hablando de una enfermedad sistémica, en la cual, por ejemplo, en este caso de nosotros los neurocirujanos, en el caso de ustedes los geriatras, no es que están haciéndose cargo
de una patología en particular, ¿sí? Están entrando a jugar en un escenario que ya están participando otros colegas y de esa manera tienen que recurrir a eso en el sentido de que el enfoque del tratamiento de la metástasis es multidisciplinario siempre. No se toma ninguna medida, porque si no vamos a tomar medidas incorrectas, sin consultar con el clínico, sin consultar con el oncólogo, sobre todo con el oncólogo, porque es el que nos va a definir a nosotros si realmente hay una posibilidad de tratamiento. Estamos hablando de tratamiento de metástasis, ¿no? Bien, entonces estos elementos conceptuales son clásicos y son claves para poder hacer las cosas correctamente, ¿sí? Tener en claro siempre eso. Eso muchas veces parece una verdad de perogrullo, pero lo que ocurre y lo que uno ve muchas veces en los hospitales es que se internan los pacientes con metástasis cerebrales y yo siempre peleo con eso, es una pelea, como yo digo, no sé, podríamos decir retórica, porque uno, la primera interconsulta que sale a las 8 de la mañana, el paciente se interna anoche, es al neurocirujano. Y yo le digo, está bien, está perfecto, no hay problema, hacemos la interconsulta, vemos al paciente, lo que sea. Pero eso, primero hay una consulta previa que es o con la gente de clínica médica o la gente de oncología. Entonces ahí es donde yo voy siempre a esto, siempre manejo multidisciplinario, siempre ver la posibilidad de que el paciente, porque después se generan siempre las expectativas, aparece el neurocirujano, tiene una lesión cerebral, se puede operar, después viene el oncólogo a la tarde y dice, no, ni lo toquen, el tipo tiene metástasis en todos lados, no se puede hacer más nada, es un paciente que pasa a cuidados paliativos. Entonces eso hay que tenerlo bien en claro, cómo se organiza el manejo de ese paciente, ¿sí? Bien. La mayoría de las lesiones cerebrales secundarias son metacrónicas. ¿Qué significa esto? Que primero aparece el cáncer, el primario, en su localización determinada, y después aparece la metástasis. Es lo más clásico. Pero puede aparecer también lo sincrónico, el 20%. La sincrónica, incluso también hay una subvariante que es precoz. ¿El sincrónico qué es? Cuando aparece la metástasis, el diagnóstico se hace por la metástasis cerebral. Eso es un problema muy grande para el paciente, porque estamos haciendo el diagnóstico de metástasis, pero estamos haciendo el diagnóstico del cáncer. Y eso lo vamos a ver más adelante, que tiene que ver también con la estrategia terapéutica. ¿Por qué? Porque cuando son los casos de lesiones sincrónicas, muchas veces tenemos la metástasis cerebral y cuando vamos a buscar el cáncer no lo encontramos. Entonces nos quedamos solamente que la posibilidad diagnóstica radica en saber qué tiene en el cerebro. Y eso también muchas veces es un desafío, porque eso nos permite a nosotros poder acceder en algunos casos y en otros casos no. Bien. Clínica de las metástasis cerebrales. Esto es toda información que ustedes probablemente conocen. ¿Hay algún oncólogo acá? ¿O alguno que haga clínica oncológica? ¿Radioterapia? Nada. Bueno. Esto es la apreciación clásica de una lesión, del famoso LOE, lesión ocupante de espacio intracerebral, que es el déficit neurológico, la cefalea de convulsiones o asintomático también puede ocurrir. Acuérdense que los pacientes con cánceres muchas veces reciben el screening periódico que le hace el oncólogo y muchas veces estas lesiones, sobre todo ahora, aparecen como resultado del screening. Pero el déficit neurológico, la cefalea de convulsiones sería la tríada de prestación clásica en el 99% de los casos, en el caso de las lesiones cerebrales, cualquiera sea ella, puede ser una metástasis, puede ser un meningioma, puede ser un glioma primario, lo que sea. Bien, ¿qué significa esto? Síndrome de hipertensión endocraniana. Esto sirve para tener en claro qué hace uno cuando tiene el paciente con esta clínica en la guardia, se interna. ¿Por qué? Porque si hay síndrome de hipertensión endocraniana, por ejemplo, el paciente tenga deterioro del sensorio, presente, digamos, bueno, edema de papilas, ya sería un caso extremo, bueno, hay que internarlo. Es decir, ese paciente es el paciente con LOE que se interna, no se pregunta mucho, es el paciente que se interna, queda internado y internado se hace toda la evaluación que tenga que ver con lo que será el diagnóstico diferencial de lo que tenga. El primer estudio que siempre vamos a pedir, clásicamente, va a ser la tomografía computada, ¿sí? ¿Por qué vamos a pedir tomografía computada? Porque por más que tengamos el resonador en el hospital, siempre cuando tengamos un foco neurológico, sobre todo un déficit neurológico, lo primero que tenemos que descartar, que es lo más frecuente, y muchas veces eso no se puede discriminar si es agudo o subagudo, es una hemorragia. Por eso siempre vamos a la tomografía. La tomografía es rápida y nos permite en algunos casos poder ver. La mayoría de las veces, no, esto es una lesión con tomografía con contraste, yo lo puse como ejemplo, pero no es la imagen característica. ¿Por qué? Porque en la guardia uno lo que hace muchas veces es la tomografía sin contraste, rápida, para sacar, descartar rápidamente que no haya una lesión aguda, hemorrágica o isquémica, entonces no vamos a ver la lesión. La vamos a ver, lógicamente, cuando hagamos la resonancia. Sí, la resonancia entonces sí es el gold estándar. Muchas veces, y eso yo a veces creo que está bien, en las guardias, cuando ingresan estos pacientes, los residentes muchas veces, la gente de la guardia, directamente les pide la resonancia. Y eso está bien porque si le han hecho una correcta anamnesis, si identifican que lo que tiene el paciente es algo subagudo, crónico, que no es una manifestación aguda, es decir, no estamos sospechando una ACV,
no está mal hacer la resonancia, ¿sí? De hecho, le hacen la resonancia con gadolinio, y ahí sí vamos a ver la lesión única nodular, con necrosis y necrosis, entonces ya vamos a tener el diagnóstico certezo de lesión ocupante de espacio intracerebral, que, como ya dijimos, cuando se trata de un paciente en población geriátrica, o paciente, vamos a decir, mayores de 60 años, porque hay que tener un cuidado con esos términos, y vemos estas imágenes, vamos a pensar en metástasis, 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 hasta que se demuestre lo contrario, y puede tener diferentes formas de presentación. Estos son los más clásicos, el nodulito redondo, después vamos a ver algunos otros ejemplos que son característicos de las imágenes de las lesiones cerebrales. Y otro elemento que también directamente da la certeza es cuando aparecen múltiples, ¿sí? Por ejemplo acá, aparecen 2 o 3 lesiones, ya no queda duda, ¿sí? Ya no queda duda. Bien, si el paciente tiene antecedente de cáncer, lógicamente, pero si el paciente no tiene antecedente de cáncer, igual uno tiene que pensar primero en la metástasis, ¿sí? Bien, tratamiento, es decir, básicamente en imágenes para metástasis cerebrales, tomografía y resonancia, y no hay mucho más. Lo que ahora uno tendría que agregar es que la resonancia magnética en sí provee en imágenes un montón de elementos nuevos que se utilizan ahora, que es la espectroscopía, por ejemplo, que sirve, que es muy útil porque permite definir y diferenciar un meningioma de una metástasis, un glioma de una metástasis. También permite, por ejemplo, técnicas de difusión, de perfusión y otras técnicas mucho más sofisticadas. De hecho, muchos hospitales tienen protocolos definidos ya, es decir, el paciente tiene un tumor cerebral y se pide un protocolo para tumor cerebral y el técnico directamente ejecuta en ese paciente un protocolo de tumor cerebral y larga una secuencia de imágenes que tienen todos estos elementos, difusión, perfusión, espectroscopía, en fin, que permiten apuntar el diagnóstico lo mejor posible. Y más allá de eso no hay. Después están todos los estudios que son de tercera orden, que yo les definiría como estudios del ámbito más que nada oncológico, ¿no? Que pueden ser el PET, el SPECT, pero que no nos sirven para hacer el diagnóstico, nos sirven básicamente para evaluar la incidencia de esas lesiones cerebrales en el contexto de toda la enfermedad sistémica. Pero para lo que es diagnóstico de cerebro, resonancia magnética. Bien, tratamiento. El tratamiento sigue descansando, digamos, en este trípode, en estos 3 elementos, que es la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia. ¿Sí? No hay otra cosa, sigue siendo lo mismo. La diferencia es que, esto es clásico, esto hace 50 años, es decir, son los mismos elementos, la única diferencia es que esto yo le podría decir que está igual, es decir, la cirugía puede haber aportado tecnológicamente algún detalle más, pero no es que ha avanzado significativamente, no es que la cirugía ha cambiado la historia de las metástasis cerebrales, no, no es así. La radioterapia sí ha hecho aportes significativos, pero tampoco son nuevos, son aportes, digamos, tecnológicos de mayor precisión, pero es la misma radiocirugía de hace 40 años, ahora hay algunos equipos, digamos, de IMRT que permiten también conformar los blancos con mayor precisión, pero acá está la clave, la quimioterapia es radicalmente diferente. La radioterapia, la quimioterapia de hace 20 años no tiene nada que, para metástasis cerebrales no tiene nada que ver con lo que se utiliza ahora. Y esto sí ha cambiado completamente la historia, y entonces uno cuando habla de tratamiento, todos los esquemas que teníamos nosotros, todos los protocolos, los consensos, las guías, y eso están de alguna manera completamente en discusión, nada de lo que está escrito ahora se puede tomar como válido y como orientación clara y concreta o como estándar, porque uno dice, bueno, ¿el tratamiento qué hago? Bueno, tengo que hacer las 3 cosas, las tengo que hacer combinadas, separadas, juntas, en forma sincrónica alguna diferida, pero básicamente tengo que hacer esto. Y muchas cosas que se hacen ahora se hacen con quimioterapias crónicas. Por ejemplo, melanoma. Yo hago mucha radiocirugía, a mí me pasa que tengo pacientes tratados con melanoma. Yo les cuento hace, qué sé yo, 10 años atrás al paciente con melanoma se le hacía una radiocirugía, el paciente a los 6 meses se moría. Yo ahora tengo pacientes que tienen 2 y 3 años de sobrevida, con radiocirugías tratadas, vuelto a hacer radiocirugía en las recaídas a distancia, y son pacientes que son mantenidos con quimioterapias crónicas. Bueno, eso lo pueden ver también muchos en casos de tumores de riñón, en mama, entonces es un desafío. Imagínense que hace 15, 20 años atrás era impensable operar una metástasis por segunda vez o hacer una segunda radiocirugía, era impensable, el paciente no tenía sobrevida. Y ahora sí, ahora se plantea, y cánceres de pulmón que vienen todos los años y se hace la radiocirugía de la lesión, se borra y vuelve el otro año. Y eso realmente cambia el paradigma porque hay otra cosa que cambió, ya no se habla con el paciente de terminalidad, el oncólogo no habla nadie, entonces se sigue haciendo tratamiento. Bueno, es un tema que muchas veces hay
discusiones entre los colegas de índole ética, porque uno dice, bueno, pero vamos a seguir y vamos a seguir y vamos a seguir, bueno, pero cambió la historia y hasta que esto se acomode, no sé cuándo va a ser, tenemos esta situación. Bueno, para contar un poco las historias de los consensos y los protocolos, uno siempre de todas maneras se guía por lo que sabe, por la experiencia y por lo que ha hecho y trata de modificarlo y ordenarlo para poder ajustarlo a la realidad actual, ¿no? Este es un consenso que se hizo en la Sociedad de Cancerología, de acá de la AMA, pero hace 13 años ya, que básicamente buscaba ordenar un poco y tratar de definir a ver qué tipo de tratamiento podíamos darle a un paciente u otro de acuerdo a diferentes variables. Número de metástasis, Karnofsky, y uno que agregamos también nosotros que es el ASA, ¿sí? Es decir, cómo es el estatus clínico que define el ASA básicamente. El ASA es una clasificación de anestesia, pero justamente reúne, es muy interesante porque reúne algunos elementos que pueden definir un paciente también desde el punto de vista clínico, ¿no? Si está bien o está mal, si puede ser sometido a una cirugía o no. Y bueno, con estas tres variables, Karnofsky, ASA y edad del paciente, entonces se definían qué se hacía con ese paciente, ¿sí? Pero claro, esta es una clasificación que no tenía en cuenta todos los elementos nuevos, la nueva quimioterapia, las nuevas posibilidades de radioterapia. Entonces, claro, hablaba solamente de la cirugía, bueno, algo de la radiocirugía y te los mandaba todos, fíjense en el cartel de radioterapia locraniana. Y esto también cambió drásticamente, porque la radioterapia locraniana era lo que antes se hacía de inicio. El paciente se le diagnosticaba la metástasis cerebral y se lo mandaba a radioterapia locraniana. ¿Sí? Ni hablar si era metástasis múltiple. Eso cambió. La radioterapia locraniana ahora se deja para lo último, la última instancia. ¿Y por qué? Porque, claro, como hay mayor sobrevida, ¿qué empezó a aparecer con la radioterapia locraniana? Deterioro cognitivo. ¿Por qué? La radioterapia locraniana produce una radiotoxicidad aguda, crónica, en la sustancia blanca, que se empieza a hacer manifiesta a partir de los 6 meses. La leucoencefalopatía post-radioterapia locraniana. Entonces tenías pacientes que sobrevivían dementes. Entonces ahí empezaron a sacarla de los protocolos de radioterapia locraniana y la dejan como instancia final. Esas son las cosas que yo les menciono que han cambiado. Por eso uno no tiene que agarrar estos consensos, estos protocolos ahora y ponerlos en práctica, porque no. Prácticamente no se puede guiar por eso, ¿sí? Después tenemos este otro, por ejemplo, que es creo que son las asociaciones americanas de neurooncología o de la Asociación Americana de Neurocirugía, pero del año también 2005, y bastante parecido, las mismas variables. Acá incorpora esto que es la clasificación RPA, que es una clasificación de metástasis en 3 grupos en función de edad y Karnofsky, y también, ¿no? Fíjense en ustedes que si el paciente tiene una metástasis única se operaba, pero todos terminaban en la radioterapia locraniana, radiocirugía. ¿Pero por qué esto? Porque básicamente lo que incluso hasta el día de hoy, yo este tema lo revisé el año pasado porque tuve que dar una charla, ¿qué es la evidencia que existe con respecto al tratamiento de las metástasis? Y cuando uno lo va a buscar, todavía la evidencia clase 1 está acá. Es decir, que más allá de que haya avanzado el tratamiento quimioterápico, haya prolongado la sobrevida de los pacientes con cáncer y con metástasis cerebrales, es decir, el paciente TDO4, cuando uno va a buscar la verdadera evidencia, encuentra que la evidencia clase 1 todavía no ha sido reemplazado este esquema, que es el de la resección quirúrgica más la radioterapia locraniana. Es decir, si uno se guía, por eso hay que tener mucho cuidado con estas cosas, porque uno se guía estrictamente por qué es lo que dice la evidencia dice que para una metástasis cerebral hay que hacer esto. Claro, esto se escribió en el año 94, se hicieron los primeros estudios, se comparó esto versus nada y lógicamente les dio digamos, valores estadísticamente significativos, recontra significativos, pero ¿qué pasó? Después no pudo ser reemplazado este protocolo por otra cosa. Entonces, eso es un poco lo que dice la evidencia el día de hoy, ¿sí? Esto, o por ejemplo, lo que se hizo después, resección quirúrgica versus radiocirugía, es decir, son igualmente efectivos, ¿sí? Si yo lo opero o le hago radiocirugía seguido de la radioterapia locraniana, tengo un buen resultado. Eso hasta el día de hoy no hay, digamos, un protocolo nuevo que tenga evidencia clase 1 para reemplazar a este, ¿sí? Por eso pueden encontrarse ustedes todavía que muchos colegas oncólogos los mandan a hacer radioterapia locraniana y es toda una discusión esa, porque, bueno, también es difícil a veces poner en juego nuevos protocolos terapéuticos, como ya les digo, en un mar de confusión, porque uno dice, bueno, sí, está bien, la quimioterapia funciona, pero la radiocirugía con la cirugía y esas combinaciones que uno hace no tienen, digamos, sustento científico, porque no ha sido demostrado todavía que eso realmente haya reemplazado esto. Eso entonces es un poco la historia hasta el día de hoy
con respecto al tratamiento en general de las metástasis cerebrales. Esto es una cosa que me gusta mucho porque es muy vieja también, ¿no? Lo que pasa con los pacientes con la metástasis. Pero esto tiene que ver un poco porque la idea de que la metástasis hay que tratarla. Si no, uno no tiene que decir, no le hago nada al paciente, le doy corticoide y lo mando a la casa, porque realmente la diferencia entre no hacer nada y hacer algo es bastante significativa, ¿sí? Bien. Vamos a hablar un poquito entonces del tema quirúrgico y después de la radiocirugía, ¿sí? El tema quirúrgico, ¿por qué? Bueno, porque es la disciplina de la cual yo me ocupo. Es decir, si uno quisiera hablar del tema de una manera más amplia, habría que convocar a algún oncólogo que nos pueda armar un panorama un poquito más extenso. La cirugía, ¿qué papel tiene? Sigue teniendo un papel importantísimo en el tratamiento de las metástasis cerebrales. Sigue teniendo básicamente las mismas variables para la indicación, es decir, paciente con buen estado general. Nosotros utilizamos mucho el score de Karnofsky o el score, el performance status, que es lo que define básicamente si el paciente está en buen estado general. El cáncer controlado. El cáncer controlado es como una entelequia, porque dice, claro, un paciente estadio 4, no está nada controlado el cáncer, ya está descontrolado. Entonces dice, bueno, pero ¿qué se referiría con esa palabra de controlado? Bueno, podría ser, por ejemplo, el paciente que tiene solamente metástasis cerebrales. Que no tiene metástasis en otra parte del cuerpo, es decir, básicamente se define eso. Pero también es un concepto viejo, porque ahora uno puede encontrarse, por ejemplo, con pacientes con tumores renales o mama, que tienen metástasis múltiples y en el cerebro. El paciente está con un Karnofsky de 100, está impecable. Entonces el oncólogo viene y dice, no, no, dale para adelante, operala, porque está haciendo tal protocolo de quimio, y con ese protocolo de quimio tiene una sobrevida esperada de 5 años de acá adelante, más allá de que esté sembrada de metástasis. Esas cosas uno la ve también en la práctica. Entonces eso del cáncer controlado yo tendría que borrarlo a esta altura, pero es así, es algo bastante difícil de definir, ¿sí? Que tenga una sobrevida de 4 meses. Esto es un tema. Cuando uno le pregunta al oncólogo qué sobrevida tiene, nunca les va a decir cuántos meses, nunca se juegan por nada. Es dificilísimo sacarles a los oncólogos un dato más o menos preciso. Uno les pregunta, lo primero que les pregunta, bueno, ¿vos querés que la opere? ¿Pero qué sobrevida tiene? Y no sé, qué sé yo, puede ser 6 meses, 2 años, 10 años. Nunca les define. O sea, uno termina en muchos casos tomando la decisión por uno mismo, ¿no? Y jugándose a eso, pero 4 meses, ¿qué sentido tiene hablar de 4 meses? Porque realmente eso tiene que ver con la expectativa. Yo no le voy a someter a un paciente a una cirugía que pueda acarrear morbilidad para no ofrecerle nada, ningún beneficio, y que se termine muriendo igual. Bueno, la biopsia. La biopsia estereotáctica es un método quirúrgico que nos permite a nosotros tomar una muestra de alguna lesión intracraneal y obtener diagnóstico anatomopatológico. ¿Qué importancia tienen las metástasis? Que muchas veces nosotros tenemos, como mencioné al principio, casos de lesiones sincrónicas, es decir, aparece la metástasis como primera manifestación del cáncer y nos encontramos que cuando vamos a investigar no encontramos absolutamente ninguna lesión primaria. Entonces viene el oncólogo, viene el clínico, vienen todos, se nos amontonan en el despacho de neurocirugía y nos dicen, opérenla. Hagan algo, saquen, porque necesitamos material, porque es la única manera que vamos a tener alguna, digamos, orientación diagnóstica de por dónde viene esto. Y entonces, en algunos casos, uno tiene lesiones corticales, frontales, que está prácticamente pegado a la corteza y lo lleva al quirófano, lo opera y les da a los patólogos el pedazo de metástasis y ellos el trabajo. Pero a veces se encuentra con lesiones profundas, que es imposible acceder por un abordaje sin generar daño neurológico, entonces ahí es donde la biopsia estereotáctica puede ayudarnos. Por ejemplo, las lesiones bueno, acá les mencioné, sin tumor primero detectable, sin metástasis cerebral y cualquier otro escenario de duda de diagnóstico. También, ¿qué pasa con esto? Es decir, ¿es metástasis o es un glioma? Ahí empieza un poco el juego, cuando no aparece ningún primario. ¿Es metástasis, es un glioma? ¿Es otra cosa? Bueno, entonces ahí la biopsia estereotáctica tiene un papel. La biopsia estereotáctica, entonces, cuando tenemos lesiones que no podemos abordarlas directamente por un abordaje directo, perdón, directamente por un abordaje quirúrgico directo, ¿sí? Cuando nosotros tenemos la posibilidad de llegar por un abordaje a cielo abierto, entonces siempre ahí vamos a poder simplemente obtener el diagnóstico anatomopatológico y también hacer lo que nos importa más en muchos casos, sobre todo cuando el paciente tiene manifestaciones clínicas, que es digamos, el alivio de los síntomas por resección de toda la lesión, ¿sí? Generalmente, y esto no es, digamos, una exageración, son cirugías bastante sencillas, bastante simples, ¿sí? No son cirugías que impliquen una morbimortalidad muy alta para el paciente, son de corta duración, cuando se trata de lesiones accesibles quirúrgicamente,
se recuperan muy rápido, ¿sí? Una cosa que tiene que ver con que la metástasis es una entidad en que prácticamente tiene un plano muy claro con el parénquima, es decir, que uno la puede sacar en forma completa sin generar lesión agregada, sin agregar lesión al parénquima circundante y con una muy buena y rápida recuperación neurológica. Esto es una de las razones por la cual siempre nosotros, por ejemplo, los que hacemos radiocirugía, cuando nos mandan pacientes con lesiones metastásicas para hacer radiocirugía, si nosotros vemos que la lesión es quirúrgica, insistimos, es decir, hablamos con el cirujano y decimos, bueno, ¿por qué no intentás operarla? Sacá la lesión, porque siempre es preferible tener, digamos, la lesión fuera del cerebro que tener una lesión que queda en el cerebro y que yo le agrego el rayo después. ¿Sí? Siempre va a ser una desventaja. Bueno, estas son las mismas variables que mencioné. A ver, estas son variables que surgen de esos protocolos, que ya están en desuso, pero que uno sigue utilizando las mismas variables. Y cuando uno tiene que tomar la decisión, siempre se va a fijar en lo mismo. Cuando uno tiene que hablar de cirugía, tiene que tomar la decisión quirúrgica, siempre va a ir al Karnofsky, a la edad, al número de metástasis y a la localización, por supuesto. Una lesión en el tronco no se puede operar sin generarle daño neurológico. Y una cosa que es muy importante, y acá tiene muchísima implicancia, es que la localización, quizás en otras lesiones benignas, por ejemplo, uno las tiene en cuenta, pero, a ver, un neurinoma del acústico que está pegado al tronco cerebral, no tiene otra posibilidad quirúrgica, otra posibilidad terapéutica que no sea la resección quirúrgica. Entonces uno corre el riesgo de meterse en una zona que le puede generar daño neurológico. Ahora, una metástasis en el tronco cerebral no tiene sentido ir a sacarla, porque yo voy a generar un daño neurológico a un paciente que, más allá de todos los avances, no tiene una larga expectativa de vida. Entonces la localización solamente las lesiones que yo pueda garantizar que la voy y la saco sin agregarle ningún daño neurológico al paciente. ¿Sí? Bueno, el mejor candidato sigue siendo entonces, como lo decían los protocolos viejos, el que tiene la metástasis única, que tiene un Karnofsky alto, es decir, que un paciente que tiene un Karnofsky más de 70, que es autoválido, que es un paciente independiente, que no necesita ninguna ayuda, que está en buen estado general, que puede soportar la cirugía, que la edad también ayuda en ese sentido. Sin metástasis extracraneal, esto ya, como les decía, quedó en desuso, porque muchas veces hay casos en los que el paciente tiene las metástasis extracraneales y está en condiciones de operarse porque tiene una lesión, por ejemplo, una mama que tiene una lesión única cerebral. Eso es una de las cosas que han cambiado en los últimos años. ¿Sí? Algunos ejemplos, sí, dale. Sí, sí, siempre. La edad, de todas maneras, es un factor limitante, pero yo te diría la edad junto con el estado general, con el Karnofsky, porque hay casos en los que vos tenés pacientes que ellos de 80 años, que están en muy buen estado general, es decir, su Karnofsky es muy alto, que tiene lesiones muy fácilmente accesibles y que vos, bueno, por eso te digo, en el enfoque multidisciplinario, hablando con todos los actores, se llega a la conclusión de que, bueno, se puede, digamos, proponer la cirugía, pero es excepcional. Es decir, la mayoría de las veces, cuando ahora vamos a ver algunos ejemplos de casos de metástasis, como para que ustedes vean cuál es la orientación a la decisión. La mayoría de las veces, cuando son pacientes de mayores de 75 años, te diría yo, mayores de 70, en este momento se tiende a ser mucho más conservador y ir directamente por la radiocirugía, salvo que te encuentres con cosas, por ejemplo, como esta. Ahí está el tema. Cirugía también tiene que ver con estas cosas. Si vos tenés esta lesión es una lesión voluminosa. ¿Sí? Si vos ya tenés el diagnóstico de metástasis, porque es el paciente con cáncer, porque es un paciente que se hizo una resonancia con espectroscopía y el patrón que marcó es de metástasis cerebral, esto estamos hablando de un volumen, miren, fíjense acá lo marca, 4 centímetros. Acá no hay quimioterapia, no hay radiocirugía, no hay nada que saque esta bola de ahí. Es decir, acá uno tiene que ser claramente, uno como neurocirujano, en cuanto a la indicación y a la, digamos, a la propuesta, a lo que uno opina que es lo correcto, con respecto sobre todo a los colegas y el paciente, es que esto, si no se opera, no se hace nada, porque realmente ningún otro tratamiento va a ayudar a disminuir ese volumen de tumor. Es decir, estamos hablando de un tumor con un volumen muy significativo. Entonces, estos casos se operan. Ahí entra en juego un poco el tema que hablamos recién, la edad, el Karnofsky y todas las cosas. Si el paciente realmente está en muy mal estado general, bueno, es un caso que muchas veces uno cierra las puertas o baja las ventanas de todo lo que es las propuestas terapéuticas porque realmente no tiene mucho sentido.
Igual siempre pasa el juego de que dicen, bueno, algo hay que hacerle y al fin lo mandan a hacer radioterapia ucraniana. No sirve de nada hacer la radioterapia ucraniana a un volumen tumoral como este. Realmente se lo digo con total honestidad, no sirve de nada. Es una cosa que yo le diría ni siquiera desde el punto de vista paliativo, porque le está quitando tiempo al paciente en hacer algo totalmente fútil. Pero este es un ejemplo entonces de un caso quirúrgico, si tal la condición o este, por ejemplo. Esto más aún porque tiene quiste, o sea, no solamente el rayo no va a hacer nada, sino que nada de lo que se proponga que no sea la cirugía va a mejorar el pronóstico de esto. ¿Y qué tiene esto? Esto es un volumen muy grande, con mucho efecto de masa, hipertensión intracraneana, y entonces en estos casos, si no se acepta la cirugía, realmente no hay ninguna otra oportunidad de tratamiento. ¿Sí? Acá tenemos otros ejemplos, o sea, son tumores grandes, tumores voluminosos, cirugía. ¿Sí? Después tenemos los casos que ahí vamos a ver que podemos tener opciones. Uno dice, bueno, cirugía o, vamos a ver más adelante, la cirugía. En este caso, por ejemplo, tenemos tumores pequeños, pero con mucho edema. ¿Qué pasa con el edema? El edema, lógicamente, lo está provocando la metástasis. Yo lo puedo aliviar transitoriamente con el corticoide, pero no lo hago desaparecer. Entonces, si yo no saco la metástasis, el problema del edema va a seguir. El edema que va a generar clínica, hipertensión ucraniana, trastornos neurológicos. Sobre todo en lesiones, por ejemplo, como esta, que están cerca de un área motora. Estos son casos entonces donde nosotros proponemos y decimos, bueno, la cirugía es una buena opción, porque si yo saco el volumen, resuelvo el edema de la metástasis se resuelve muy rápidamente, sin exagerarles, en 10 o 15 días, una vez que uno sacó la metástasis, el edema desaparece. Incluso desaparece el edema y lo libero al paciente de los corticoides, es una cosa importantísima. Porque son pacientes que van a tener tratamientos quimioterápicos a largo plazo, el hecho de no tener corticoides es un elemento que va a ayudar desde el punto de vista del estatus inmunológico. Entonces, estos casos son casos que se benefician con la cirugía. Fíjense, acá tenemos otro, mucho edema cerebral. Este edema cerebral no se va con nada. El corticoide puede ayudar un poquito, pero ni la quimio, ni la radioterapia, ni nada. Simplemente lo que puede ayudar acá es la cirugía. Necrosis. ¿Por qué la necrosis? Porque la necrosis es otro elemento que ya habíamos mencionado en el ejemplo anterior, que veíamos ese volumen quístico, que el rayo acá, la radiocirugía potencialmente, que uno lo pudiera plantear, es un mal caso porque generalmente el rayo no logra controlar ese tipo de lesiones. ¿Sí? También plantear la cirugía. Tumores pequeños corticales, siempre, proponer la cirugía. ¿Por qué? Porque se va a beneficiar. Sacamos el volumen, si liberamos la aloe, liberamos ese parénquima de la aloe, resolvemos el edema, y lógicamente la historia en ese sentido va a ser bastante diferente. Fosa posterior siempre cirugía, en la medida que el paciente tenga las cualidades para poder ser sometido a una cirugía. ¿No? ¿Por qué? Porque la fosa posterior tiene dos elementos que, digamos, juegan en contra para tener una LOE. Una es que el espacio es muy reducido y otra que tenemos estructuras de altísimo valor neurológico. Entonces, si tenemos una metástasis generando edema, el tiempo que el paciente tarde en generar un daño neurológico irreversible, incluso en clavarse, es muy corto. Entonces, muchas veces cuando aparecen estas lesiones, en el mismo día uno se reúne con la gente del equipo y se decide, ¿se opera o no se opera? ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este caso, sí, la evolución suele ser muy rápida, entonces si no tomamos una decisión en ese momento, después ya puede ser muy tarde. Bien, esto que armé yo básicamente es como un resumen para orientarlos en qué es lo que se hace actualmente con las metástasis, qué es el camino, la ruta que uno más o menos elige o orienta para tomar la mejor decisión. Cuando son tumores pequeños, únicos, accesibles y con el caso de edema perilesional, tenemos opciones. La cirugía, que eso va a depender de que el paciente quiera operarse, que el equipo multidisciplinario esté de acuerdo, que el paciente tenga buen performance de estatus. Siempre que se pueda operar, es mejor operar. Siempre. ¿Por qué? Porque nos resolvemos nosotros el tema de la LOE. O la radiocirugía también es una opción. Pero la radiocirugía, lo vamos a ver más adelante, no tiene la efectividad de cirugía, no saca la LOE. La puede reducir, en algunos casos la puede hacer desaparecer, pero queda. Muchas veces, sobre todo si son tumores grandes. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo. Lesión chiquita, ¿sí? Circunscripta, puede ser entonces pasible de cirugía o radiocirugía. Única, bien. Lesiones múltiples. Esto también es una eventualidad que cada vez se ve más, las lesiones múltiples. Pacientes con lesiones múltiples, yo le diría que hace, miren, no me quiero exagerar, pero 10 años atrás, cuando aparecía el paciente con cáncer, con metástasis múltiple, no se llamaba ni siquiera los neurocirujanos. Es decir, prácticamente el mismo oncólogo cerraba el tema ahí porque, salvo la radioterapia ucraniana,
No había ninguna otra opción terapéutica. Ahora, ¿qué pasa con las metástasis múltiples? Se tratan activamente. Y empieza todo el juego de qué le hacemos al paciente con metástasis múltiples. Mirá, lo tengo acá, está con Karnofsky de 100, está perfecto, trabajando 10 puntos, tiene metástasis múltiples. Bueno, y ahí empieza el desafío de tratar de ver qué se le puede proponer. Generalmente todo va a depender del estatus funcional. El paciente tiene que estar impecable, perfecto, para poder hacer algo. Y acá tenemos las tres, o las dos opciones con combinación, sí, señores. Se puede operar una metástasis o las más accesibles y después dejar las otras y tratarlas con radiocirugía. Fíjense en ustedes, por eso es tan complicado hacer protocolos actualmente. ¿Por qué? Porque hay mucha combinación de tratamiento y un protocolo con tanta combinación de tratamiento termina siendo una mezcolanza difícil de interpretar. Entonces, por eso se trata de dar guías más concretas, más circunscriptas a casos puntuales, ¿no? A definir casos puntuales, ¿sí? Acá tenemos casos de metástasis múltiples, ¿sí? Es muy frecuente esto, es muy frecuente ver actualmente, y estos casos básicamente son los que actualmente, bueno, generan todo este debate. Bueno, ¿qué hago? ¿Le puedo operar tal lesión o directamente le hago radiocirugía a todas las lesiones? ¿Se puede hacer radiocirugía en lesiones múltiples? Es factible ahora, tienen buena respuesta. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. ¿eh? La radiocirugía es un método que básicamente utiliza radiación es una radiación muy localizada y que tiene que tener esta característica, tienen que ser lesiones pequeñas, moderadamente pequeñas, menores de 3 centímetros. Entonces, para metástasis cerebrales es una indicación que tiene muchísima vigencia y muchísima importancia actualmente porque es muy efectiva, ¿sí? Es muy, muy efectiva. Estas son las otras indicaciones, malformaciones arteriovenosas, neurinomas del acústico, que son estos tumores que están acá. Bien, estas son las dos modalidades técnicas. Nosotros usamos acelerador lineal, pero también está gamma knife, que es el que tienen en Flenny. ¿Sí? Son dos modalidades de radiación. ¿Sí? Todos son rayos gamma. Este utiliza electrones, es decir, es una máquina que funciona con electricidad y esta es una máquina que funciona con unas bombas de cobalto, mini bombas de cobalto, que por el decaimiento del rayo gamma produce el efecto radiante. ¿Sí? Acá lo que hace básicamente es focalizar la lesión, tratar de preservar lo máximo posible el parénquima sano y irradiar solamente en eso. ¿Sí? Esa es la diferencia con la radioterapia convencional. La radioterapia convencional, la irradiación se provoca en campos, es decir, atraviesa toda una región y en ese acto de atravesar otra región irradia. O sea, la zona que hay que irradiar, pero irradia también toda la zona sana. La radiocirugía básicamente concentra toda la radiación acá con rayos. Ven que todos los rayos apuntan. Acá está concentrada toda la radiación. ¿Sí? Este rayo individualmente tiene muy poca potencia de daño en el tejido sano que atraviesa. ¿Sí? Esa es la gran ventaja de la radiocirugía. ¿Sí? Bueno, en el caso de metástasis básicamente tiene estos elementos como variables de indicación. Es un método que tiene muchísimo tiempo, estos estudios de los años 90, es decir, la efectividad del tratamiento la efectividad de la modalidad para el tratamiento de las metástasis cerebrales es muy, muy vieja. Bueno, ¿cuáles son las características más importantes que hacen que sea un método que actualmente tenga muchísima vigencia, que básicamente aumentan la sobrevida global? Esto está demostrado, ¿sí? Como yo les mostraba al principio, esos trabajos de los años 90 que ya en esa época mostraban que la radiocirugía versus nada o versus radioterapia ucraniana tenían una significativa diferencia. Controlan la recaída local, es decir, que cuando yo trato la lesión, esa lesión ahí es muy poco probable que vuelva a aparecer en ese lugar. Y también control de recaída distal, es decir, que este protocolo es un protocolo que generalmente mejora la historia, tiene una significativa mejoría versus la historia natural. Estas son las dos modalidades que utilizamos, unisesiones cuando tengo una sola lesión, ¿sí? Y lo que hago es aplicar toda la radiación junta en ese momento con una sola aplicación. Y el hipofraccionamiento es una metodología mucho más nueva que utiliza básicamente la misma cantidad de radiación, pero yo la fracciono. ¿Sí qué hago entonces? Yo digo, bueno, yo tengo que darle 24 grays. Darle todos los grays juntos puede generar daño, por ejemplo, cuando están localizadas las lesiones cerca del tronco cerebral o cerca del cráneo. ¿Qué hago? Bueno, lo fracciono. En vez de darle los 24 grays, le voy a dar 6 grays por día durante 5 o 6 días y de esa manera el impacto, porque acuérdense que la radiación es un fenómeno que tiene que ver con la capacidad de regeneración de las células normales. Por esa razón, los protocolos de radioterapia se dan cada 24 horas, la mayoría, ¿no? ¿Por qué? Porque aplico la radiación, en 24 horas las células sanas se regenera y solamente afecta a las células
malignas, y al día siguiente aplico la otra dosis, y de esa manera, cuando termina todo el protocolo, yo logré preservar las células sanas lo mejor posible, y las células malignas quedaron destruidas. Ese es el concepto básico de cualquier tratamiento radiante. Cumple también para la radiocirugía. Tiene indicaciones que, como ya les mencioné antes, se mezclan bastante con lo que son las indicaciones de tratamiento quirúrgico. La mejor metástasis que va a responder y que va a ser efectivo el tratamiento es la lesión chiquita, menor de 3 centímetros, pero muy chiquita. Estas lesiones generalmente son muy fácilmente tratables y tienen alta efectividad cuando son tratadas con radiocirugía. Y también para las lesiones múltiples. Antes, para las lesiones múltiples, lo único que había era radioterapia perocraniana. Ahora, para las lesiones múltiples se puede hacer esto, radiocirugía, ¿sí? ¿Tá? Acá tenemos ejemplos, por ejemplo, de lesiones múltiples y también lesiones en sitios en que antes no había ninguna opción de tratamiento, ¿sí? Hace más de 10 o 15 años atrás, esto, por ejemplo, no se podía operar porque estaba dentro del tronco cerebral. Este es un caso de una mujer con cáncer de mama. Radioterapia perocraniana con ese volumen, ni cosquillas. Entonces ahora, radiocirugía. Pero ¿qué pasa? La radiocirugía clásica, la dosis es muy alta. Si yo aplico toda esa dosis acá, voy a provocarle daño neurológico al paciente. Es decir, puedo resolver la metástasis, pero le agrego daño neurológico. Entonces la radiocirugía hipofraccionada permite justamente controlar la lesión, como se ve acá, que está prácticamente controlada, sin generarle daño neurológico adicional. Eso es muy importante porque estamos hablando de pacientes que tienen que mejorar lo máximo posible su calidad de vida, no empeorarla bajo ningún punto de vista. ¿Sí? Tienen corta sobrevida. Esto es un poco el equipo, ¿sí? El paciente con la cabeza fija, y esto que se ve acá es el colimador, que es un cono en el cual atraviesa, digamos, el diámetro prácticamente equivalente al volumen de la lesión en el cerebro, y es simplemente por ahí donde pasan los rayos, ¿sí? Esto es un ejemplo de lo que yo les quería mencionar de la radioterapia perocraniana. Esto es la leucoencefalopatía, que provoca la radioterapia perocraniana. Fíjense en la sustancia blanca. Esto no es edema, esto es lesión de sustancia blanca, por eso se llama leucoencefalopatía. Una leucoencefalopatía post radioterapia perocraniana. Esto es un paciente nuestro que recibió radioterapia perocraniana inicialmente por metástasis cerebrales y tenía una sobrevida de 2 o 3 años y tenía deterioro cognitivo importante, es decir, amnesias muy importantes, sin metástasis, ¿no? Pero bueno, eso hizo el cambio de paradigma, dejarle un poco de edad de radioterapia perocraniana e ir directamente al tratamiento focalizado, o cirugía, o radiocirugía, o combinación, que realmente permite manejar. Esto es una cosa bastante más nueva que hacemos también, que es la radioterapia en cavidad. ¿Qué pasa con la radioterapia en cavidad? Cuando uno opera una metástasis, ¿sí?, no se termina ahí la historia. ¿Por qué? Porque la posibilidad de recaída local, es decir, que en los bordes esto es un lecho quirúrgico, ¿no? Acá. En los bordes de la lesión, es decir, en los bordes donde estaba el tumor, ahí quedó la cavidad limpia, no hay tumor, pero en los bordes pueden haber células que generen una recidiva tumoral muy rápida. Es del orden del 60% en el término de 3 a 4 meses postoperatorio. Esto hizo que inicialmente, cuando se operaban las metástasis, hace muchos años atrás, inmediatamente se les hacía radioterapia perocraniana. Ahora se cambió la radioterapia perocraniana y se hace la radiocirugía en cavidad. ¿Qué se hace? Para evitar esa recaída local tan rápida y tan prevalente, se hace una radiocirugía en la zona donde estaba la lesión. De esa manera yo negativizo toda esa zona y evito esa recaída local. Esa es otra, digamos, opción de tratamiento actual de la radiocirugía. Y las lesiones múltiples, eso también cambió mucho la historia, las lesiones múltiples, fíjense en esto. Esta es una paciente que se le hizo radiocirugía y después se completó con radioterapia perocraniana porque tenía lesiones, estaba invadida. O sea, se hizo radiocirugía de las lesiones dominantes, ¿sí?, y las otras se trataron con radioterapia perocraniana. Acá tenemos un caso de una mujer con cáncer de mama y 4 lesiones, ¿sí? Se trataron todas juntas, ¿sí? Esta. Con buena evolución logra reducir la radiocirugía logra reducir el volumen de las lesiones y permite en eso una significativa mayor sobrevida. Esto es un trabajo que hemos presentado nosotros en el año 2015 con 224 casos, ¿sí? Son todos pacientes seleccionados. Bueno, esto para ver un poco la epidemiología. Esto se cumple siempre. La epidemiología es interesante porque siempre van a tener pulmón, mama, ven. En este caso teníamos una población nosotros con melanoma en tercer lugar, ¿sí? ¿Está? Pero siempre se cumple eso. Y acá tenemos también una estadística de la mayoría son lesiones únicas, pero también tratamos casos de 3 y más de 3 lesiones, ¿sí? Esto es algo que es muy nuevo. El tratamiento de más de 3 lesiones con tratamientos de cirugía y recirugía antes no existía, directamente no se hacía. Bien.
Bueno, y para finalizar, cuando uno habla entonces de este tema, primero y principal, que no hay ningún protocolo estándar, ninguna guía que nos pueda, digamos, facilitar las cosas en términos de decisión clínica. Es realmente un enorme desafío oncológico, el manejo de la metástasis es muy complejo. Cambió completamente lo que es el paradigma, pero más allá de eso, la cultura, diría yo, del cáncer y de las metástasis, porque se borró y está borrado prácticamente lo que es la terminalidad, el paliativo y todo eso. Es muy difícil ahora hablarlo, incluso con los pacientes. Y bueno, el desafío básicamente está en esto, ¿no? Mayor sobrevida, cada vez tiene más sobrevida, nosotros nos piden, sigan, sigan, sigan. Las metástasis múltiples, por ejemplo, es un enorme desafío porque uno tiene que sentarse y planificar que en ese paciente qué va a hacer con toda esa cantidad de metástasis. Y bueno, y que también hay mayor cantidad de pacientes con metástasis cerebrales, esa es otra realidad. ¿Sí? La metástasis cerebral antes era una eventualidad, porque ni llegaba el paciente a hacer metástasis cerebrales muchas veces. Ahora uno tiene los cánceres de pulmón y mama, que antes tenían corta sobrevida, no hacían la metástasis cerebral, ahora desarrollan metástasis cerebrales. Es decir, lo que estamos viendo es una prolongación de esa sobrevida de cáncer que empieza a abrir la puerta de manifestaciones que antes no existían, entonces que son todas realidades terapéuticas actuales y desafíos para el futuro. Yo creo que como digamos, resumen filosófico, creo que el camino más allá de todo eso viene por el lado de la quimioterapia. Yo no creo que la cirugía o la radiocirugía aporten mucho más. Están resolviendo la coyuntura. Creo que la solución acaba de venir con la quimioterapia en los próximos 10 años, que es lo que van a terminar de resolver esto. No sé si definitivamente o no, pero por ahí por donde viene la cosa. Y es todo.